Buenos días, niñas. Espero que hayan tenido un muy bonito fin de semana. Espero que hayan descansado, ¿verdad? ¿Y qué le pasa a Emily, que la miro toda enojada hoy? Hoy es lunes y está enojada. Anda recha, como decía mi abuela. Ok, vamos a comenzar clase y vamos a comenzar con ciencias sociales. La semana pasada, ciencias sociales, estuvimos viendo lo que eran los hechos, estuvimos viendo, perdón, lo que eran los personajes importantes, ¿ok? Vimos 6 personajes importantes que fueron personas, hombres y mujeres, que han dado un aporte muy importante en nuestra nación. A medida que ellos fueron creciendo profesionalmente y en su vida fueron dando aporte, ¿verdad? Algunos de ellos fueron, por ejemplo, Lempira fue un líder indígena lenca que luchó para defender a su pueblo. Francisco Morazán, un político hondureño muy famoso, que lo podemos encontrar en el billete de 5 lempiras, al igual que la empira, ¿verdad? En el billete de 1. También tenemos Visitación Padilla, que fue una maestra, escritora y periodista, y que ella fue la defensora de los derechos humanos de las mujeres aquí en Honduras. También tenemos Ramón Villeda Morales, que fue un presidente de Honduras también. Y Ramón Amaya Amador, que fue un escritor muy famoso de cuentos y novelas y poesías y teatro también de nuestro país. Y Berta Cáceres, que Berta Cáceres fue una líder indígena lenca que trabajó para la defensa de los derechos de las mujeres, la protección del ambiente y los recursos naturales de Honduras. El día de hoy vamos a ver hechos de mi comunidad. Cuando hablamos de mi comunidad, nos estamos refiriendo a ahí, el lugar donde nosotros vivimos, ¿verdad? Como toda comunidad, niñas, tiene una historia. Algunos aspectos importantes de esa historia que de la comunidad son los datos de fundación, cuando se fundó, primeros habitantes, ocupación de la población, sucesos importantes, costumbres y tradiciones y problemas actuales. Entonces vamos copiando fecha y tema y ya regreso con ustedes.
¿Cómo vamos primero? Entonces estamos viendo hechos de mi comunidad. Cuando hablamos de hechos de mi comunidad nos referimos a varios elementos que son indispensables para conocer la historia del lugar donde nosotros vivimos, ¿verdad? La colonia, el barrio, de que nosotros hemos crecido.
Profe, ya terminé. Chicos, terminamos. Niñas. Ashley, ¿terminó usted? Sí, Emily. Voy Ah. por las 6. Ah, va por las 6, ok. Vamos a esperar a que Emily termine para seguir entonces. Ya terminé. Ya, ok. Entonces estamos hablando sobre los hechos de su comunidad. Tal vez ustedes algún día se han preguntado cómo se habrá formado esta colonia. Si sus papás son nuevos de vivir ahí, obviamente ellos no lo van a conocer, ¿verdad? Pero vaya, en mi caso, en la colonia en donde yo vivo, cuenta mi papá, porque mi papá cuando él llegó chiquito, pequeño, todavía la colonia en donde nosotros vivimos no estaba formada, o sea, y ni nombre tenía, pues. Cuenta mi papá que cuando ellos llegaron ahí a vivir donde nosotros actualmente estamos viviendo, tenemos nuestra casa y todo, ahí no había mucha gente. Había una casa en un lugar, lejos había otra casa, lejos había otra casa, o sea, no había ni entrada para carro, porque en ese tiempo, hablando de 1800 y fracción, 1980 y tanto, ¿verdad? 50, no, miento, papi, fue de 1950 y tanto, imagínense, o sea, ni ustedes estaban nacidos, ni su mamá y su papá tal vez todavía no habían nacido. Era bien solo, había bastante monte, había bastante tierra, ¿verdad? Porque parecía pueblo, pero ya poquito a poco la gente se fue asentando, fue haciendo casas hasta llegar a ser la colonia que hoy es, ¿verdad? Entonces imagínense toda esa historia, tal vez ustedes tan pequeños no la conozcan, pero tal vez su mamá y su papá sí, o
tal vez van a conocer la historia de otro lugar donde ellos antes vivieron y que después tuvieron ellos que irse a vivir ahí donde están actualmente. Entonces, todos esos hechos importantes, chicas, es de conocerlo para conocimiento, ¿verdad? De uno y conocimiento de nuestra historia personal también, de los lugares que hemos vivido. Bueno, vamos a seguir trabajando y van a copiar lo que les voy a anexar aquí ahorita. Entonces vamos a copiar. Algunas comunidades son pequeñas y tienen pocos habitantes como los caseríos y las aldeas. Otras comunidades, copiando esas dos líneas que voy copiando aquí. Ok. Ahí. Bueno, algunas comunidades son pequeñas y tienen pocos habitantes, ¿verdad? Como los caseríos y las aldeas. Otras comunidades crecen con el paso del tiempo y forman pueblos, cabeceras departamentales o ciudades grandes. Bueno, a medida que se van a medida que van creándose de verdad estos pueblos que van incrementando y se van convirtiendo en pequeñas ciudades, departamentos, ¿verdad? Tenemos que todos esos deben, para convivir en paz, eligen autoridades, organizaciones, instituciones, organizan instituciones y crean leyes que todos deben de respetar, ¿verdad? Entonces, entre todos respeten todo, entre más leyes existan para la convivencia entre personas, mayor respeto habría, ¿verdad?
Ya terminé, profe. ¿Cómo vamos, niña? Por el terminé, profe. Voy por el último.
Profe, ya terminé. Ya, Ashley, ajá. Emily, ¿cómo vamos con usted, hija? Ya terminé. Ya, segura. Bien, entonces tenemos sobre los hechos de mi comunidad, ¿verdad? Estamos hablando sobre los diferentes actividades o cosas o datos que debemos de conocer o debemos de tener alguna idea de las personas que habitan alrededor de nosotros. Dentro de estos hechos importantes teníamos datos de fundación, cuándo fue creado nuestro colonia, ¿verdad? O barrio o lugar donde nosotros vivimos. Primeros habitantes, ¿quién habrán sido los primeros habitantes? Ocupaciones de la población, las personas que viven ahí alrededor de nosotros, ¿qué profesiones tienen? Si son maestros, ¿verdad? Igual a mí, doctores, ingenieros, o si trabajan en algún taller, si son estilistas, si son panaderos, todo eso serían datos que nosotros deberíamos de conocer. Sucesos importantes, si ha pasado algo en nuestra comunidad, ¿verdad? Costumbres y tradiciones, ¿qué tradición tendrá la colonia? ¿Será que el 15 de cada mes hacen reuniones para la importancia del agua o para dar información? Información importante, ¿verdad? Tradiciones que cada 13 de marzo de cada año se hace una pequeña feria porque es cuando se fundó la colonia, etcétera, ¿verdad? Y los problemas actuales. ¿Qué problemas puede tener una comunidad? Bueno, el abastecimiento de agua, que no a todos les llega el agua, que tal vez la energía hay sectores que están oscuros. Permitan. Y así sucesivamente, ¿verdad? Serían problemas actuales, que tal vez el alumbrado público no está funcionando correctamente, que hay cierto sector donde las plantas están malas o que hay una zona baldía, o sea, que hay bastante monte, sería ir a chapear, ¿verdad? O a cortarle el monte para rebajarlo para que no haya tantos zancudos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el día de hoy vimos este primer tema. Vamos a ver también otro tema. Y ese se llama Historia de mi escuela. Entonces, voy a duplicar esta. Y en la siguiente página, la fecha no la vamos a escribir porque ya la tenemos, ¿ok? Solo el título que vamos a cambiarle en la siguiente página, Historia de mi escuela. ¿Ok? Ese es el otro título que vamos a ver. Entonces, en la siguiente página copiamos el título. Historia de mi escuela. Permítanme ahorita. Todos ustedes, bueno, han estado en diferentes centros educativos, ¿verdad? Desde que estaban en el kinder, cuando pasaron tal vez el primer grado, o bueno, ahorita que están en primer grado, el otoño puede ser que sea aquí o puede ser que esté en otro lugar, ¿verdad? Entonces todo esto va a cambiar. ¿Qué van a hacer? Una vez que hayamos escrito el título, permítame. Espérenme, niña, ya. Ok, ahorita la presentación se la voy a volver a colocar. Van a ver que le coloqué una imagen. Esta escuela que tenemos aquí es una referencia a la escuela donde nosotros estamos, ¿verdad? Entonces, vamos a conocer la historia de la escuela. Ustedes deberían de conocer cuándo se fundó la escuela, quiénes fueron los primeros profesores o el primer director y así sucesivamente, porque se obtuvo el nombre. Esa sería una historia
la historia de la escuela, ¿verdad? Todos serían los elementos. ¿A quién hay que preguntarle pues, si queremos conocer sobre la historia de la escuela? Aparte de los maestros, tenemos también dirección, ¿verdad? Que ellos son los que llevan un registro de qué año con año, qué ha pasado, ¿cómo se llama? Cómo se ha ido, cómo se ha ido progresando la escuela. Entonces van a copiar la fecha, perdón, el tema, que es historia de mi escuela, y van a hacer el dibujo primeramente, ¿ok? Profe, ya terminé. Ahora vamos a hacer el dibujito que tenemos acá. Ya regreso con ustedes. Primero, ustedes están haciendo el dibujo, ¿verdad? De la escuela. Entonces vamos a dejar hasta aquí la primera parte. Vamos a continuar con el dibujo y lo vamos a continuar coloreando en la siguiente parte, ¿ok? Entonces vamos a dejar hasta aquí ahorita.